La palabra que Dios nos ha dado para esta mañana lleva como título La pasión de un sueño. Diga conmigo, la pasión de un sueño. Y yo le pido al Señor que hable a nuestra vida a través de esta palabra. El almanaque, la tradición, pero no solo la tradición, sino la historia y un hecho real, innegable, nos recuerda esta semana la Semana de Pasión. Y si en nuestro almanaque celebramos diferentes fiestas con carácter histórico, como la batalla del Puente de Boyacá, como el grito de independencia, si celebramos fiestas que son importantes por Dios, como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Padre, del Hombre, ¿cómo no hacer un alto en aquellas fechas que, si bien no coinciden necesariamente con el almanaque en el día que ocurrieron, sí recuerdan un hecho histórico y sobre todo que tiene que ver con la obra salvífica, como es la Semana de la Pasión? Así que si el mundo entiende este tiempo como para algunos descansar, algunos salir de viaje, y por supuesto que está bien, de esparcimiento, para un espacio de bienestar familiar, pues esta semana también debería representar un tiempo para nosotros de reflexión, y esa reflexión debería de traernos paz y descanso en nuestros corazones. Porque la obra salvífica de Jesús nos recuerda lo que Pablo le insistía a los Gálatas cuando le escribía: no es por ley, es por gracia. Pablo estaba desesperado porque la iglesia en Galacia creía que agradar a Dios era un tema de cumplir leyes humanas. Y Pablo, donde estaba, les decía: ¿quién los confundió? ¿Quién los estorbó? Si yo estuve con ustedes y les enseñé que no es por ley, que es por gracia. Porque los cristianos de la iglesia en Galacia empezaron a adherir costumbres y prácticas que les correspondía solo a los judíos, como por ejemplo guardar el sábado o la circuncisión en los hombres o no consumir ciertos alimentos. Y ellos pensaban que cumplir la ley tenía que ver con la salvación, y Pablo les dice: no funciona así. Ese es el problema cuando entendemos los principios espirituales desde la perspectiva de la ley y no de la gracia. Me explico. Debemos orar. Tesalonicenses dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Los discípulos le van a preguntar a Jesús: enséñanos a orar. Pero la oración no se debe entender como ley. Es decir, usted no puede pensar que si no oró, entonces se tiene que sentir culpable o le fue mal hoy justo porque no oró. O usted no puede pensar que se tiene que imponer un tiempo de oración para sentirse bien delante de Dios o para tener contento a Dios, porque entonces la oración no la estoy entendiendo desde la gracia, sino desde la ley. Y la oración entonces se convierte en un castigo, en una imposición y no en un privilegio. Años atrás, por ejemplo, cuando yo asistía a mi iglesia en Cali, si uno llegaba al templo y veía a alguien en la oficina del pastor orando, uno sabía que lo que había era una disciplina y lo habían era castigado. La oración era un sinónimo de castigo, y por eso muchas personas no lograron construir una espiritualidad sana en torno a la oración. Por ejemplo, debemos congregarnos, dice Hebreos. No podemos dejar esto, porque somos iglesia en la medida que somos comunidad. Pero yo también digo, si el único plan que usted tiene como familia un domingo es venir a la iglesia, algo estamos haciendo mal. Porque hay momentos como hoy, por ejemplo, donde muchas familias nos han escrito: pastor, estamos de viaje, estamos descansando, y deben descansar, deben aprovechar este tiempo para estar en familia. Así que no puede sentirse alguien culpable
por no venir a la iglesia, porque entonces no disfrutas estar aquí, sino que vienes por ley, por obligación. Y si estás aquí por ley o por obligación, y tal vez había sido mejor que te quedaras en tu casa. Ahora, eso si entiendes que congregándote convence a Dios, eso no convence a Dios. Distinto es que mi voluntad vaya en contra de la palabra de Dios y mi voluntad se doblegue a la palabra de Dios, y no es mi opinión la que dirige mis decisiones, sino la palabra de Dios. Porque tampoco puedo llegar al extremo, entonces no quiero orar, entonces no me quiero congregar, entonces no quiero ayunar, entonces no quiero diezmar, porque está claro que también es un principio que está en las Escrituras y nos rige como pueblo de Dios. La pasión nos recuerda que es por gracia nuestra salvación. Así que lo que hacemos para el Señor, lo hacemos en respuesta a su gracia. Lo hacemos porque ahora soy libre de hacerlo o no hacerlo. Cuando tengo la opción de hacer o no hacer, es un reflejo que en Cristo soy libre, porque yo tomé la decisión de venir. Pude tomar la decisión de no venir a la casa del Señor, pero decidí en la libertad que me dio Cristo venir a la casa del Señor. Quienes ministran la alabanza una y otra vez nos invitan, amado, levanten sus manos, pero usted es libre de levantar las manos. No quiere decir que si usted no levanta las manos está en desobediencia. No quiere decir que si usted no levanta la voz es un rebelde, por supuesto que no. Nuestra tarea como ministros es orientar la alabanza, orientar la adoración, ayudar al pueblo a encontrar ese camino para que de manera natural construya su propia alabanza y adoración. Pero no se trata aquí que usemos el púlpito para decir, hermano, si usted no levanta su voz, usted es un rebelde, si usted no levanta sus manos, está en desobediencia, porque entonces no lo va a hacer por gracia, lo va a hacer por ley. Cuando hace las cosas por ley, ni siquiera disfrutas lo que haces, pero cuando haces las cosas por la gracia, te deleitas. ¿Cuántos se deleitan de estar en esta mañana en la casa del Señor? Esa es la semana de pasión. Entiendan que no van a poder cumplirlo, entiendan que no es por sus fuerzas, entiendan que no hay nada que ustedes puedan hacer para resolver este problema. La única forma de resolverlo es en la cruz, a través de un único y último sacrificio. No voy a estar más cerca de Dios por orar más, ni voy a estar lejos de Dios por no orar, porque no hay forma de que yo me aleje de Dios, porque Él fue el que se acercó a mí. No, Dios no me va a armar más por cantar más, por orar más, por leer más la palabra. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. Lo contrario, no hay nada que haga que el Señor te ame menos. No hay forma que tú te sientas menos amado por Dios porque tal vez tuviste un momento de ira, de enojo, porque tal vez te ganó esta semana una situación y salió a flote esa esencia humana de la cual todos nos avergonzamos cuando sale a la luz. Eso no va a hacer que Dios nos ame menos. Es precisamente nuestro pecado lo que hizo que el Señor nos amara. Él no nos amó por nuestras buenas obras. Él no nos amó por la ley, Él no nos amó porque vengamos a la iglesia, nos amó porque necesitábamos de su amor. Lo necesitábamos. ¿Cuántos se gozan en eso? Sin embargo, no quiero hablar solo de la pasión de Jesús. Quiero hablar de tu pasión. Por eso, la pasión de un sueño. En el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 9, decía el profeta: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Mateo capítulo 21 toma las palabras de Ezequías cuando Jesús envía a sus discípulos para preparar la cena del Señor, para entrar a Jerusalén. Mateo capítulo 21 va a dar una pauta importante que tiene que ver con nosotros. Mientras Jesús
Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén. Diga conmigo, se acercaban. Así que los que van camino a Jerusalén no es solo Jesús, sino que Él va con sus discípulos. La pasión no solo es de Jesús, sino que la pasión también la viven sus discípulos. La pasión va a terminar en la cruz, pero va a dar vida al sueño de salvación. Cuando el relato del Génesis nos presenta el pecado del hombre en el huerto del Edén, ya el Señor tiene en su cabeza, hay que resolver este problema. Los hombres no van a poder cumplir ni lo más fácil ni lo más sencillo. No coman de ese árbol. Qué difícil es pedir. Seguramente el Señor se rascaría la cabeza. ¿Pero qué fue lo que les dije que hicieran que no podían hacer? ¿Qué es lo que yo les pedí hacer que se les hizo tan difícil? No coman de ese fruto. Muchas veces nosotros hacemos la vida cristiana difícil porque lo sencillo lo complicamos. Complicamos las cosas sencillas y se vuelven carga cuando Dios las puso para hacernos libres. Cuando hablábamos hace unos minutos de las disciplinas espirituales, por ejemplo, no debería de ser una tarea difícil leer la palabra. No debería de ser algo que usted diga, ay, me toca. No. El enemigo es experto en confundirnos y la palabra que Dios nos dio para deleitarnos en ella, entonces el enemigo lo hace ver como una trampa. Lo que Dios nos ha dicho. Y nos enreda para que no disfrutemos lo que Él nos ha entregado a nosotros. Mateo 21 advierte que Jesús va con sus discípulos. Así que usted y yo podemos decir, a la semana de pasión también voy yo. ¿Usted lo quiere decir conmigo? Lo invito si quiere decirlo. A la semana de pasión también voy yo. También es mi semana. En el huerto del Edén, el Señor plasma un sueño. Voy a salvar al hombre. Los sueños de Dios, los planes de Dios, dice Jeremías, son de bien y no son de mal. Pero por muy bonito que sea un sueño, no quiere decir que sea fácil. El hecho de que sea la voluntad de Dios no quiere decir que las cosas se nos van a abrir solo porque es la voluntad de Dios. Es la razón por la que muchos abortan los sueños de Dios, los proyectos que Dios puso en su corazón, porque no es fácil. Hacer el metanoia fest no es nada fácil. Para algunas iglesias es la dinámica ya de ellos que algún día será la nuestra. La cantidad de reuniones que hemos tenido, algunos de ustedes no tienen idea, hermanos, todos los equipos de trabajo que hay, todos los líderes comprometidos, que a veces aún cansados de nuestro trabajo, llegamos a la reunión y nos conectamos a orar, porque no es fácil. Si pretendemos hacerlo en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Si pretendemos hacerlo en nuestra opinión, vamos a fracasar. El sueño de Dios tiene un precio y es la semana de pasión. Tu sueño tiene que pasar por la semana de pasión. Tu proyecto tiene que pasar por la semana de pasión. Mi familia tiene que pasar por una semana de pasión. Una semana puede representar una temporada difícil en tu vida. Una semana de pasión puede representar un mes, 2 meses, en algunos casos un año de pasión. Pero que hay que caminar en ella para poder alcanzar la victoria. Educar a un hijo toma años. Debería de tomar 18, 20 años máximo. En nuestra cultura toma 30 y hasta 40 años educar a un hijo. Pero en la medida que ese hijo empieza a lograr metas, resultados, tú los celebras. El año escolar, por ejemplo, es un año de pasión. Exámenes, trabajos, profesores, injusticias, conflictos en el aula, llamados de atención, lo que usted quiera poner en el listado.
pero al final usted celebra que logró pasar el año y lo aplaude y pone la foto y la enmarca porque logró superar su semana de pasión. Lo contrario, el niño que tiene que reiniciar su año escolar, algo ocurrió en esa semana de pasión que no lo entendió y se frustró un proceso porque algo no se entendió en su semana de pasión. Yo no sé si estás en una semana de pasión o en una temporada de pasión, pero lo que yo quiero decirle es que todo sueño tiene que pasar por su temporada de pasión. Jesús, cuando inicia su ministerio, es feliz. Milagro por aquí, milagro por allá, comida por aquí, comida por allá, lo invitan por aquí, lo invitan por allá. Pero él sabía que había un momento donde la cosa se iba a complicar. Él sabía que había un momento donde la cosa se iba a poner difícil. Ya en el inicio de su ministerio, en el ayuno, el enemigo se le va a aparecer por lo menos 3 veces para estorbar el proyecto. Van a aparecer ideas, enemigos, situaciones, circunstancias que van a intentar sacarte, evitarte la semana de pasión. Porque Dios sabe que finalizando la semana de pasión viene la resurrección, cuando dicen amén. Ya Jesús tuvo que confrontar en un momento a Pedro, a su discípulo, a uno de los 3 preferidos. Ya Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque a veces incluso las personas que te rodean van a ser vos, tal vez inocentemente, tal vez desde la ignorancia, para sacarte de tu sueño solo porque estás pasando un tiempo de pasión. Yo no puedo dejar de ser padre por más que tenga un conflicto con mi hijo, por más que me disguste, por más que la haya hecho bien hecha. Yo no puedo decirle a un niño: ¿sabes qué? Te vas de la casa. Y por ahí hay gente que los bota y por eso la ley les cae con todo el peso. Sigue siendo tu hijo a pesar de la situación y vas a tener que seguir formándolo y vas a tener que seguir educándolo porque crees que ese niño un día será una persona de bien. Esa situación difícil, ese tiempo de pasión, ese momento de rebeldía del adolescente no te puede desviar que esa temporada va a terminar y va a venir la resurrección. Yo quiero decirte, en tu semana de pasión debes tener en cuenta algo: es una semana, es una temporada. Va a venir la resurrección de parte de Dios en eso que Él te ha entregado. Tal vez no lo ves ahora, pero si confías en el Señor, entonces podrás entrar a Jerusalén en paz. Jesús va para Jerusalén, pero va con sus discípulos. Jesús va para la semana de la pasión, pero va con su iglesia. Jesús va a la semana de pasión, Jesús va a la cruz, pero va con los suyos. Va a la cruz, pero ustedes entran conmigo a Jerusalén. Ustedes no se van a quedar como simples observadores. Van a ir conmigo hasta el último día, porque tienen que entender el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Algunos elementos que aparecen en mi pasión. En el versículo 9 del capítulo 21 dice que Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Había alabanzas, lo aplaudían. Hay un momento que todo el mundo te va a aplaudir y te va a decir: oh, qué buen sueño, qué bien, qué bonito, suena bien. Suena bien cuando tú dices: voy a montar un restaurante, oh, qué bien, voy a montar un negocio, oh, qué bien. Al principio todo el mundo te va a decir: chévere. Cuando decides ir al altar, cuando decides casarte, todo el mundo: oh, qué bien. Pero hasta ahí nomás. Viene la semana de pasión. Cuando un chico dice: yo voy a ser ingeniero, pero no tiene idea de la pasión que le viene, las noches que le vienen, las notas que le vienen, las decepciones que le vienen. Pero si entiende que es el camino para alcanzar el sueño, va a vivir su pasión. Si tú y yo entendemos que ese es el camino de la resurrección,
yo podré caminar por mi semana de pasión, guiado por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. No huyas a la semana de pasión. No huyas. En el capítulo 23 de Mateo, versículos 3 y 4, me llama la atención lo que dice la palabra del Señor aquí. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, hablando Jesús sobre los fariseos, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Jesús les enseñó aquel momento en que van a tener que confrontar una situación. En la semana de pasión, Jesús tuvo que confrontar a los fariseos. Recuerde que en la semana de pasión el Señor entra al templo con la intención de dar garrote. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que Jesús preparó un látigo. Eso fue premeditado. Eso para los que creen que en la iglesia no se puede dar garrote. Premeditado, el Señor preparó un lazo y él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús no hizo la del filósofo mexicano, se me chispoteó. No, eso no fue chispoteado, eso fue planeado. Y preparó un lazo y entró al templo porque habían cogido su casa para lo que no era. En la semana de pasión, posiblemente el Señor va a tomar un látigo de manera premeditada y te va a confrontar. Y te va a confrontar. Eso no fue lo que yo te pedí que hicieras. Eso no es conforme a mi palabra. ¿Quién te guía? ¿Tu opinión o mi palabra? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que yo te di? La semana de pasión tiene momentos de fuertes confrontaciones. Y en el proceso de nuestros sueños vamos a ser confrontados. Lo estamos haciendo mal. Nos equivocamos. Alguien va a aparecer para confrontarnos. Y tendremos que aceptar en nuestra semana de pasión la confrontación que venga de parte de Dios. Porque caso contrario, no lograremos llegar hasta la cruz y la resurrección. A veces alguien tiene que decirnos, no es la forma de educar a tus hijos. Le estás dando más tiempo al celular que a tus viejos. Muy bonita la sala, muy lindo el comedor, pero ahí solo se sientan las moscas porque ustedes se olvidaron de ser familia, se olvidaron de compartir. Por el colegio estamos promoviendo ver una serie para una escuela de padres que estamos montando que se llama Adolescentes, que se transmite a través de la plataforma Netflix. Si usted tiene esa aplicación, si usted tiene esa cuenta, yo le invito a que usted pueda ver esa serie, Adolescentes, y vaya que si hay garrote ahí. O sea, ¿en qué momento usted como padre se olvidó de su tarea de ser padre? ¿En qué momento usted entregó a su hijo un arma que se llama celular y ignoró todo lo que se mueve ahí? ¿En qué momento se pierde el sueño? La pasión de un sueño implica que Dios me tiene que confrontar. Diga conmigo, Dios me tiene que confrontar. Y vamos a recibir críticas. Porque cuando tú recibes la confrontación y haces cambios, no falta el que aparece para criticarte por hacer lo que tienes que hacer. Siempre va a haber alguien que te juzgue por lo malo. Eso lo podemos tener como confrontación en algunos casos. Pero siempre va a haber alguien que te critique por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios demanda, por hacer lo que Dios pide. Jesús en esa semana de pasión fue criticado y cuestionado aún por sus propios discípulos, aún por su propia gente. Esta semana termina con la resurrección, pero antes de la resurrección estuvo la crucifixión
Y antes de la crucifixión estuvo el juicio, pero antes del juicio estuvo un discípulo que lo vendió. Alguien que se sentaba con él en la mesa y que criticó la forma en que Jesús planteaba el reino. Porque vaya que somos expertos hasta para criticar los métodos de Dios y la pedagogía de Dios. Va a haber gente que te va a criticar por hacerlo correcto. Cuando yo hablo de sexualidad con los chicos del colegio, yo les digo, miren, no crean la idea que todos lo están haciendo, porque eso es falso. Muchos chicos dicen, yo lo hago solamente por entrar en la goma, por la aceptación social, pero ni siquiera saben de qué están hablando. No todo el mundo lo está haciendo. Si tú tienes un noviazgo, maneja tu noviazgo con integridad. Y va a haber alguien que te va a juzgar por llevar tu noviazgo con integridad. Va a haber alguien que te va a juzgar por serle fiel a tu esposa cuando una mujer se ofrezca en algún momento la tentación y tú decidas serle fiel a ella o a él. Va a haber alguien que se va a burlar de ti porque quieres hacer lo correcto. Hacer lo correcto no siempre va a traer aplausos. Hacer lo correcto va a traer mucho cuestionamiento. Hace unos minutos recogimos aquí la ofrenda y el diezmo porque es lo correcto. Y aún así hay gente que no entiende el principio, no lo comprende y juzga lo que hacemos en la iglesia. Las redes sociales se prestan mucho para juzgar, para atacar, para criticar. Bueno, en tu sueño, cuando decidas hacer lo correcto, tienes que aprender que te van a criticar. Los deportistas, por ejemplo, tienen que pasar muchas horas entrenando y en ese entrenamiento tienen que decirle muchas veces a su familia, no puedo estar. ¿Y usted por qué nunca está en los cumpleaños? ¿Usted por qué nunca está en Navidad? ¿Usted por qué nunca está en esta fiesta? Porque estoy entrenando, porque tengo un sueño, porque es mi pasión. No la pasión de lo que me gusta, sino la pasión del precio que tengo que pagar para alcanzar el sueño. Cada sueño tiene su semana de pasión. Cada sueño tiene su temporada de negación. Y hay gente que no va a entender por qué te niegas a algo. Los deportistas seguramente se levantan muy temprano antes de que salga el sol. Manejan una dieta específica. Muchas gracias, Marcelita. Manejan unas dinámicas específicas y el que no lo entiende lo critica. Luego ese deportista es el que se para en el podio para la foto con el primer puesto, segundo, tercero, y con lágrimas celebra porque pasó su semana de pasión. Estarás experimentando la resurrección de tu hogar, de tus sueños, de tus finanzas, de tus proyectos, pero hay que pasar por la semana de pasión. La foto, el video del ganador solo dura unos segundos, según la televisión, unos minutos. Es interesante cuando vienen los Juegos Olímpicos y en un mismo estadio están premiando a varios y a veces ni la gente se da cuenta que ya están premiando a unos, acá están premiando a otros. Pero el que está en el podio normalmente lo hace con lágrimas. Nadie sabe cuál fue su semana de pasión. Nadie sabe cuáles fueron las críticas que tuvo que soportar. Nadie sabe cuáles fueron los golpes de los que se tuvo que levantar, las fracturas de las que se tuvo que recuperar, las críticas aún de sus seres amados, porque no entendían que hiciera lo que tenía que hacer. Hay gente que no va a entender que hagas lo que tienes que hacer, pero hazlo en el nombre del Señor. La semana de pasión me lleva a la cruz, me sube a la cruz. Y no se puede vivir la fe sin la cruz. El elemento que era de humillación se convirtió en un instrumento de salvación. La cruz usada por los romanos para condenar se convirtió en un elemento de salvación, de vida. Así que toda la pasión de un sueño, la pasión de tu proyecto, esa temporada de pasión de tu hogar no tiene otro objetivo que subirte a la cruz, que ponerme en la cruz. Y aquí es donde la cosa se pone más bonita. Porque si yo no entiendo el mensaje de Jesús con la cruz,
entonces va a ser simplemente un taller motivacional sin transformación, una charla bonita. Pero cuando entiendo el mensaje de la cruz, y como dice Mateo capítulo 21, Jesús entró a Jerusalén con sus discípulos. Venga, yo les voy a dar ejemplo, pero a esa cruz se suben todos. Yo soy el primero para hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer, pero luego hay un sacrificio que ustedes tendrán que hacer para lograr lo que les corresponde a ustedes. La cruz de Cristo me quita la carga de lo que yo no puedo hacer porque lo hizo Él. Pero cuando Él me invita a la cruz, no es para la salvación, porque ya ese fue el sacrificio. Cuando Él me invita a la cruz, es porque si yo no muero a ciertas cosas, no voy a ver la vida que el Señor tiene para mí. No necesito ser nada para ser salvo, pero si no trabajo con el desorden, seré un salvo desordenado. No necesito hacer nada para ser salvo, pero si no trabajo con el incumplimiento, seré un salvo incumplido en todo. No necesito ser nada para ser salvo, pero si no trabajo con mi carácter, seré un salvo con el que nadie quiere estar porque nadie se lo aguanta, nadie se lo soporta. No necesito ser nada para ser salvo, pero si no pongo en la cruz hábitos, conductas, conversaciones, círculos sociales que no me convienen, luego mi corazón se llenará de amargura y culparé al Señor. Hay una obra salvífica en la cruz, pero hay una obra de trabajo en el carácter en la cruz que nos corresponde a nosotros. En la cruz se clava el orgullo, en la cruz se clava la mentira, en la cruz se clavan los argumentos humanos, en la cruz se clava la pereza, en la cruz se clava el procrastinar, en la cruz se clava la victimización, en la cruz se clavan las excusas, en la cruz se clavan los argumentos humanos. La semana de pasión tiene la tarea de que yo lleve toda esa humanidad que estorba el proyecto de un sueño para ponerlo ahí y decirle al Señor, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es entender que mi naturaleza es el principal estorbo en el sueño de Dios. Cuando guío mi hogar por mi opinión, cuando educo a mis hijos por mi opinión, cuando manejo la economía, el noviazgo por mi opinión, lo único que va a haber es muerte. Lo que nos tiene muertos es vivir por nuestra opinión. Lo que trae vida es morir en la cruz de Cristo. Cuando nos subimos a la cruz, entonces ese sueño empieza a cobrar un poder sobrenatural. Entonces ahora entendemos el camino de la fe. Entonces, aunque haya dolor, porque Jesús en la semana de pasión experimentó dolor, aunque hayan desafíos inmensos, porque Jesús expresó y vivió desafíos, aunque haya hambre y escasez, porque cuando usted lee los textos antes de la crucifixión, Jesús se acercó a una higuera a comer y no tenía fruto, y el Señor se enojó, el Señor tenía hambre, porque el Señor experimentó nuestros dolores. Y el Señor maldijo la higuera por no dar fruto. Pero aún el hambre, la escasez es parte de tu semana de pasión. Tu sueño, tu hogar, mi familia, la iglesia, el ministerio, tiene que vivir su semana de pasión. Tiene que caminar a la cruz. Y voy a morir a esto, Señor, me cuesta, me duele. Te quiero repetir esto para terminar la palabra. Invito a los chicos de alabanza que pasen al frente, por favor. No subimos a la cruz para ser salvos, ya el que tenía que hacerlo lo hizo. Subimos a la cruz para alcanzar el propósito de Dios que es diferente en nuestras vidas. Hay una lengua que se tiene que subir a la cruz. Hay un corazón que se tiene que subir a la cruz.
hay un sueño que tiene que ir a la cruz. Y antes de la cruz hay una pasión. Pero yo quiero decirte, cuando te subes a la cruz, lo que viene es la resurrección. Tal vez algunos conflictos en nuestros hogares se han ahondado porque ninguno se quiere subir a la cruz. Tal vez algunos sueños nuestros se han aplazado porque no hemos querido subir ciertas cosas a la cruz. Tal vez estamos destruyendo algo hermoso que Dios nos dio porque no nos hemos subido a la cruz para ponerle al Señor el control de nuestra voluntad. Porque es tu gran